Este mensaje fue predicado el día 5 de febrero del año 2023 por el hermano Fred Cormier y se titula Si escuchares hoy su voz, parte 2. Vamos a ponernos de pie por un momento. Lord, we're ever so thankful, Lord, Señor, estamos tan agradecidos that you have dealt with us, Lord. porque tú has estado lidiando con nosotros, Thy presence here this morning, Lord. por tu presencia aquí en esta mañana. We welcome it, Lord, Te damos la bienvenida more abundantly as the day would come, Lord. y la recibimos más abundantemente conforme los días pasen. But now, Lord, this part of the service, use this vessel of clay as you would see fit. Pero ahora, Señor, en esta parte del servicio te pido que uses a esta vasija de barro, Señor, conforme a tu voluntad. For I ask it now in that precious name, in the name of the Lord Jesus Christ I pray. Porque te lo pido y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. You can be seated this morning. Amén y amén. Se pueden sentar. Last night, Anoche, it was just a thought. ahora esto solo fue un pensamiento. And looking at the time we're living in, Ahora viendo el tiempo en el que estamos viviendo hoy, how far God has really brought us down to qué tan lejos Dios nos ha llevado, this third watch. nos ha hecho ver esta tercera vigilia. And there's going to come to a time Ahora esto va a llegar a cierto momento, cierto tiempo, when this third watch comes to the closing cuando esta tercera vigilia llegue a un cierre, hours before we get into the miracle war and the building of the temple. a las horas finales antes de que entremos en esa guerra milagrosa y en esa reconstrucción del templo. I feel there's going to be probably a move of God Yo siento que habrá un movimiento, un mover de parte de Dios in power. en poder. That's what came. Eso es lo que va a venir. Like Jesus when he spoke the word, Así como Jesús cuando él habló esa palabra, because the Father told him. porque el Padre le dijo. The Father is the one that does the miracles. El Padre es quien realiza el milagro. And I thank God for the things that he's done. Y le doy gracias a Dios por las cosas que él ha hecho. How many know that during these three watches, ¿Cuántos de ustedes sabían que durante estas tres vigilias the predominant gifts are wisdom and los dones más predominantes son sabiduría knowledge? y conocimiento? And that's a joy in your bosom. Y ese es un gozo que hay en su corazón. And I know, but I Y yo no sé usted, pero yo enjoy God's truth. disfruto de la palabra de su verdad, de la palabra de Dios. But on the other hand, Lord, I'd like to see a little bit what you've done when you walk here on earth and what Pero por otra parte, yo a veces digo, Señor, me gustaría ver un poco de lo que tú hiciste aquí en esta tierra, the apostles done. de lo que hicieron esos apóstoles mientras caminaron sobre la tierra. And I believe before the bride leaves this earth, there's Y yo creo que antes de que esta novia se vaya de esta going tierra, to be that element ese elemento estará presente of a short space of time. por un periodo de tiempo muy corto. You want to call it the age of the miraculous? Well, Algunas personas dicen ese es el tiempo de la guerra milagrosa. Bueno, that's fine, but eso está bien. somewhere I believe God is going to leave a people that God's going to speak. Yo creo que va a llegar un tiempo cuando Dios va a tener un grupo de personas el cual Él va a poder guiar y Él va a poder hablarles a ellas. Because he spoke to them and he wants to do something. Ve, Dios va a venir a hablarles, a decirles algo porque Él quiere que se lleve a cabo algo. So praise the Lord. Entonces, gloria a Dios por ello. This week Ahora, esta semana had a few emails that yo recibí un par de correos electrónicos come our way, and it seems like when God's bringing somebody new, y ahora parece que cuando Dios trae a alguien nuevo,
Others are leaving. Hay otros que se van. Oh, why do you say that? Y hermano, ¿por qué está diciendo eso? Well, I remember in the earlier days before I was ministering, I remember when Yo recuerdo en esos días, a muy temprana edad, antes de que yo comenzara a ministrar, Brother Jackson would come here and el hermano Jackson, él solía venir aquí that was great and whatnot. y teníamos un buen tiempo y era grandioso. But from time to time, while Brother Jim was ministering here, Pero a veces el hermano Jim, cuando él ministraba aquí, I'd go into a dream and I'd see like a table, yo tuve un sueño, yo miraba esta mesa. and Brother Jackson sitting in the middle of the table, Ahora ahí estaba el hermano Jackson sentado en medio de esa mesa and people on one side was on the left side and some were on the right hand side, y había personas sentadas al lado izquierdo y al lado derecho. and those on the left hand side, after the dream was over, it didn't go a month or two, those people would be gone. Y esas personas que estaban sentadas del lado izquierdo, yo creo que pasó 1 o 2 meses después de que tuve ese sueño y ellos se fueron de la iglesia. When I seen that, and that happened 2-3 times Ahora, cuando yo vi eso, y esto sucedió como 2 o 3 veces over the course of the year, that was in the durante el periodo de tiempo de un año. earlier years. Esos fueron los primeros años que yo estuve aquí. And so it's just, it always stay with me. If God's bringing new, Y eso siempre se quedó conmigo. Cuando Dios trae algo nuevo, sometimes He's eliminating some. Él a veces elimina a otros. And we don't want to be on the eliminating side of things. Y nosotros no queremos estar de ese lado donde vamos a ser eliminados. Praise the Lord. Gloria a Dios. So, yes, there's a couple Entonces sí, hay un par de in personas Canada. aquí en Canadá. Oh, perdón, el hermano dijo, hay una pareja aquí en Canadá. They went to Jackson Ministry, if you want to, but Ellos estaban asistiendo o estuvieron bajo el ministerio del hermano Jackson, they're pulling out from there. pero ya ellos han salido de ahí. In Africa, there's this brother. He had contacted me a while back, and he wanted to know Allí en África había un hermano, él me había contactado hacía tiempo atrás where I stood concerning a certain brother that was in Amos that was in Africa, and I y él quería saber cuál era mi posición en cuanto a cierto hermano que estaba allá en África, el hermano Amos. didn't really reply to him because Y yo en realidad no le respondí a él, it's not whether who you know, it's what God brings. porque no se trata de a quién usted conoce, sino se trata de la palabra que Dios está trayendo. And so he wrote me twice. Entonces él me escribió nuevamente, Make sure that I got the message. quería asegurarse que yo había recibido el primer mensaje. He says, what God showed you about that fifth seal, Y él me dijo, hermano, lo que Dios le mostró a usted acerca de ese 5º sello, that's so clear, so wonderful. It eso es algo tan claro y tan hermoso. answered a whole lot of questions. Eso respondió muchas de mis preguntas. And so he's looking into the word of this hour. Entonces él ahora está mirando, invirtiendo en esta palabra de esta hora. As well. Then there was there's others that had Y también hay otros said that they want to connect up. que me han dicho que quieren saber más de esto. We don't advertise. Ahora, nosotros nunca estamos allí anunciándonos. I don't beg no one. Yo no estoy allí rogándole a nadie. Well, we're not begging here. Aquí no estamos para estarles rogando. First of all, begging won't accomplish nothing. Porque el rogarle a alguien, eso no va a llevarlo a nada. It's God that has to do things. Es Dios quien tiene que hacer las cosas. Praise the Lord. Gloria a Dios. The time that we're living now, there's a lot of Ahora, en este tiempo en el que estamos viviendo hoy, turmoil in the world where things could go hay mucho alboroto en el mundo. differently and wildly in different things. Las cosas se están poniendo bastante locas por todos lados. Well, even God more or less signified it with the weather. Y yo creo que Dios de alguna manera simboliza eso en el clima. Here
in January the 15th, I had green lawn, and I could have took the lawnmower and cut Aquí el 15 de enero teníamos un pasto muy verde. Yo pude haber sacado la cortadora de pasto y comenzar a cortarlo. the lawn. That's unheard of. Eso nunca habíamos escuchado de algo así antes. In all my life, I never seen it like that. En toda mi vida yo nunca lo había visto así. But turn around this week, we had a minus 30, minus 45. Pero luego esta semana se volteó la cosa y estábamos a menos 30 grados. The wind chill factor, that's about as cold as we can stand. We had some Y luego con ese factor de viento, eso causó que se sintiera mucho más frío. Yo creo que esa es una de las temperaturas más bajas que podemos soportar aquí. way back when I was young, but Y algo así sucedió hace mucho tiempo atrás cuando yo era más joven. anyway, so God is causing these things are causing pressures in different nations, like what happened in California. They had Ahora, todas estas cosas están poniendo presión sobre las naciones, como lo que pasó allí en California. too much rain. They were crying for rain. Ellos primero estaban pidiendo lluvia y ahora tienen demasiada. God gave them a whole big bunch, and now they're crying, well, not so much. Dios les dio un montón y ahora están quejándose y diciendo, no, no tanta, no necesitamos tanta. But if America and Canada be walking with the Lord, Ahora, si América y Canadá estuvieran caminando con el Señor, then God would still be blessing our nations. entonces Dios aún estaría bendiciendo a nuestras naciones. But when our leaders disparage or speak against or work against Israel, Pero cuando nuestros líderes están hablando en contra de Israel, now they won't listen to what I have to say anyway. ahora ellos no van a escuchar lo que yo tengo que decirles. But I wish somebody somehow would tell them, says, look, Pero a mí me gustaría que alguien de alguna manera les dijera, ¿saben qué? Miren, speak against Israel and see what happened in the 6 months, something you didn't foresee that's going so wrong that you don't like. ¿por qué hagamos una prueba? Ustedes digan, hablen algo en contra de Israel. Y a partir de ese momento, aproximadamente en los próximos 6 meses, ¿por qué no se enteran o ponen atención para ver si algo malo pasa? Y se van a dar cuenta qué es lo que, cuál es el problema. Every time you do that. Miren lo que sucede cada vez que ustedes hablan en contra de Israel. And it's not a coincidence. Y por favor, miren, no es una coincidencia. Algo va a suceder que ustedes no esperaban. It's in God's word. Ve, eso se encuentra en la palabra de Dios. Because this is the hour God's bringing back the nation of Israel Porque esta es la hora cuando Dios va a traer de regreso a su nación de Israel. back into her homeland. Ella la hará regresar a su tierra natal. I was glad when I heard that Benjamin Netanyahu got in there. Ahora, yo me puse muy feliz cuando escuché que Benjamín Netanyahu está de regreso. That's my own personal preference. God knows who He's going to have in the miracle war. Ahora, esa es mi preferencia personal. Dios sabe a quién Él va a tener allí cuando suceda esa guerra milagrosa. But no sooner it gets in there, there's rioting in the streets. They want to change things. Ahora, tan pronto como él tomó posesión nuevamente del gobierno, allí hubo protestas en las calles y las personas estaban haciendo todo tipo de alboroto. Even the people among themselves. Aún los mismos judíos, entre ellos mismos. And the more I look at it with what's happening with Iran and all Y entre más y más veo lo que se está sucediendo con Irán, Ukraine and Russia and all these things taking place, con Rusia y Ucrania, todas estas cosas, we must be just on the doorstep of this miracle war. yo creo que ya estamos a la puerta de esta guerra milagrosa. Because remember, in the vision, he's seen there was turmoil within the country. Porque recuerde, en esa visión que él tuvo, él pudo ver que en el país había alboroto. Probably with the Palestinians and even with their own people. Yo creo que probablemente fue con los palestinos, pero también con los mismos judíos. And then the others were on a war footing, if you want to, trying to eliminate Israel. Y había otros países que estaban a punto de pararse, querían eliminar a Israel. We know that has to come. We've been talking ever since Brother Jackson had that dream about
Sabemos que eso tiene que venir, ya lo hemos escuchado desde ese tiempo del hermano Jackson cuando él tuvo ese sueño that miraculous war and all the scriptures that goes along with it. de esa guerra milagrosa y hemos visto todas las escrituras que van de la mano ahí. And you, if you haven't heard it the first time, go listen to, I think they call it the countdown. Ahora, si usted no ha escuchado acerca de esto, por favor vaya, escúchelo. Creo que ese mensaje se llama la cuenta regresiva. It's in the subject they preach those things. En esas predicaciones que tienen ese título, allí es donde él predica de esas cosas. But there's lately now I'm not saying Ahora, últimamente, y no estoy diciendo que had this weather balloon aquí apareció este globo del clima going over Canada and the United States. que empezó a moverse a través de Canadá y de los Estados Unidos. Chinese are actually trying things Los chinos están intentando varias cosas to see what they can get away with. para saber con qué ellos, si se pueden salir con la suya. And I mean, where they put it in the altitude, well, the highest jet is 45,000 feet. Ahora, ellos pusieron este globo allá meteorológico a cierta altitud. Los aviones, los jets que vuelan solo pueden volar a 45,000 pies de altura. At 60,000 feet. Y ese globo estaba a 60,000 pies. And if it's just spying, well, Ahora, si ellos solamente están espiando, okay, it's spying. bueno, están espiando, ¿qué se puede hacer? But the first thing that came to me was Pero la primera cosa que se me vino a la mente this could be a dry run es que ellos estaban haciendo una prueba that they could put in that balloon para ver si ellos podían poner en ese globo a nuclear weapon not to quizás una bomba nuclear destroy what's on the face of the earth, y no una bomba para destruir lo que se encuentre abajo en la tierra, but to cause an EMP bomb, pero para causar una bomba electromagnética electromagnetic pulse. o un pulso electromagnético. Every cell phone, every car, Y cada celular, cada vehículo, any electricity, your cada cosa que funcione con electricidad, electrical power, everything would go dead. plantas eléctricas, todo eso se moriría, dejaría de funcionar. A 1 kiloton would cover an area of over 300, Una bomba de esas de 1 kilotón, 50 square mile, 350 miles wide eso cubriría un área como de 350 millas de ancho, radius on a smaller bomb. un radio con una bomba así pequeña. So if you wanted to, let's say if it did happen, Ahora, si usted quisiera hacer algo así, bueno, digamos, supongamos que sucede, or if they wanted to do that, o si ellos quisieran hacer algo así. can you imagine in the wintertime that went off here? ¿Se imagina usted en el tiempo del invierno si algo sucediera, algo así aquí en Canadá? Have no heat, Usted no tendría nada con qué calentarse, no car, no no vehículos, banking, nothing. ningún banco funcionaría We go back to, well, some put it back to the Stone Age. y regresaríamos a esa edad de piedra. Bueno, algunas personas lo ponen así tan lejos, Back to the 1800s. pero yo creo que regresaríamos a como la gente vivía en los años 1800. Now, when I heard that, and I heard some comments that they put that on YouTube, Ahora, cuando yo escuché acerca de esto y varias personas pusieron eso ahí en YouTube, but on the other hand, I can't see that them using that means to bring America down, because that ahora yo puedo ver cómo ellos tratarían de usar algo así para hacer que América caiga. would more or less interfere with the George Washington vision. Ahora, ellos quizás intenten algo así, pero no lo veo cumpliéndose porque eso estaría interfiriendo con esa visión de George Washington. But once the George Washington vision is finished, and Pero una vez que esa visión de George Washington se termine we come to Armageddon, y lleguemos al punto de Armagedón, they could possibly do it then. yo creo que en ese tiempo ellos sí podrían hacer algo así. But anyway, that's not my message this morning. I just thought I'd
Pero bueno, ese no es mi mensaje esta mañana. Touch a few things there Solo quería mencionar unas cuantas cosas ahí to begin with. para comenzar. If you have, I want to go again to Matthew chapter 24. Ahora yo quiero que vayamos allá de regreso a Mateo capítulo 24. Verse 32. Versículo 32. Now it says, now learn of a parable of the fig tree. Dice, de la higuera aprended la Now parábola. remember, it's a parable. Recuerden, es una parábola. It's to type something. Eso está ahí para tipificar algo. And the fig tree, we know that's Israel. Y esa higuera sabemos que es Israel. And us Gentiles, well, Lord, couldn't you give more details? We sure would need details in this hour. Ahora, para nosotros como gentiles, quizás hubiésemos dicho, Señor, ¿nos puedes dar más detalles? Porque en esta última hora nosotros los gentiles necesitamos detalles. But he says, learn of the fig tree. In other words, Pero dice ahí, aprender la parábola de la higuera. he didn't want to spell out all the details, Esto nos está diciendo que él no quería entregar todos los detalles. because some things were preserved in the days when Brother Branham was preaching concerning Israel. Porque algunas cosas fueron entregadas durante el tiempo del hermano Branham, cuando él predicó acerca de Israel. Then Brother Jackson picked it out. Y luego el hermano Jackson tomó eso. And it says, when his branch is yet tender, Y luego dice ahí, y cuando ya su rama está tierna. there we go. We do have a picture. Right? Oh, aquí está un dibujo, ¿ves? Sí tenemos uno aquí. So he says, look at the fig tree. Entonces Jesús está diciendo, miren a la higuera. In other words, to learn something, because he's En otras palabras, para que aprendan algo. going to say, this is that generation will not pass away till all things fulfill. Ahí fue cuando Jesús dijo, y esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Now, when you see all things fulfill, Ahora, cuando usted vea que todas esas cosas ya son cumplidas, it's not talking about everything he talked about in Matthew 24, although those things, a lot of things come to the place. Él no está hablando de todo lo que es mencionado ahí en Mateo 24, porque hay muchas cosas que se mencionan ahí. But he's looking at that nation of Israel. Pero a lo que él se está refiriendo es a esa nación de Israel. So when you see all these things that I'm speaking to you in this parable, Él está diciendo, cuando ustedes vean todas estas cosas, todo lo que de lo que les estoy hablando en esta parábola, when all things come, cuando todas esas cosas se cumplan, it says when his branch is yet tender. That's in cuando su rama aún está tierna. the beginning in 1948. As they Esto fue al principio, en ese año de 1948. started out, they started as a small parcel of land that was given to Eso fue lo que comenzó esto. Ellos comenzaron con ese pequeño pedazo de tierra. them by the general in England that cut Eso les fue dado a ellos por ese general allá de Inglaterra, out because they owned the Palestinian area or the Middle East area. porque Inglaterra era dueña de toda esa área de Palestina, del Medio Oriente ahí. They had given some land to the Palestinians, and Y ellos le dieron cierta tierra, cierta parte a los palestinos. they cut out a little piece for Israel Y ellos apartaron una pequeña parte para Israel. because in 1948 the nations didn't know where to put Israel, and finally Porque en 1948 las naciones no sabían dónde poner a Israel. he says that I'm just putting my own word. Y ese general finalmente se paró y dijo, ahora yo les estoy contando esto con mis propias palabras. That general says, well, we're going to cut a piece. And Ese hombre dijo, bueno, vamos a apartar este pedazo de tierra we're going to put Israel there. y ahí es donde vamos a establecer a Israel. A very small piece. Una pieza muy pequeña de tierra. So when it's yet tender, so Entonces aquí dice, cuando aún está tierna, it started to grow ve, pero esa rama comenzó a crecer from 1948. a partir de ese año 1948. Then it says, and when it puts forth leaves. Y luego dice, y brotan las hojas. Now,
if we haven't read the Bible very much, well, Ahora, si no hemos leído la Biblia mucho, for at least what are they going to do? Have a tree plant station or it's taking place? No. ¿y por qué dice brotan las hojas? ¿Que vamos a tener una área repleta de árboles con ramas y todo eso? No. If you look what Daniel talked about Si usted pone atención a lo que dijo Daniel, in his day, aún en su tiempo, that he talked about that the leaves are actually people of the nation. él dijo que las hojas significan los pueblos de las naciones. And the branch is tender and puts forth leaves. Entonces dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, In other words, he's got to put forth more branches. en otras palabras, las hojas van a brotar, pero también van a salir más ramas. And so, well, you say, well, okay, he's talking about a parable. He didn't give a date. Ahora usted diga, Jesús estaba hablando de una parábola y él no nos dio ninguna fecha. He didn't give a time. Él no nos dio ningún tiempo. Not that we're looking for a date and a time. No es como que estamos buscando un día, un tiempo, por decirlo así. But we know when the bud, when he puts forth another branch, that's Pero sabemos que cuando apareció ese retoño, cuando otra rama salió, just in its beginning. eso empezó a crecer desde el tiempo cuando ella comenzó. And when it's put forth leaves, you need branches, right? Y cuando dice que brotan las hojas, eso significa que para que haya hojas se necesitan ramas, ¿verdad? Now we're talking about the fig tree of Israel. Recuerde, estamos hablando de la higuera de Israel. So you'll find in Ezekiel 36 and 8, Entonces ahí en Ezequiel 36:8, it talks about the 12 branches of Israel, ahí nos habla acerca de esas 12 ramas de Israel, the tribes. esas tribus. So when we come to after 1967, Ahora, cuando llegamos al año 1965, when Israel had a lot more land, cuando Israel ya había recibido mucha más tierra, now the part that's in Ezekiel 38 now esa parte de Ezequiel 38, comes into fulfillment, allí viene y se cumple. that the branches are now into the nation of Israel. Because Allí es ya cuando esas ramas son parte de la nación de Israel, more land, different Jews came from different part porque ahí ella ya tenía más tierra y estaba recibiendo a diferentes judíos que llegaban de diferentes partes del mundo. of the world after that 6-day war. Después de que ellos ganaron esa guerra de los 6 días, And so therefore now we have the branches on the ground. y aquí ya tenemos a esas ramas en esa tierra de Israel. But the branches is nice. Ahora, tener ramas en un árbol es algo muy bueno. They've been there for a while. Are all Ya esas ramas han estado ahí por algún tiempo. the 12 branches are there, but are all the branches home? In other words, Esas 12 ramas ya están ahí, pero ¿está toda la rama ahí? not all of the Jews that's to fulfill the land of Israel that was promised to Abraham is Ahora, en otras palabras, no todos los judíos que deben de estar ahí para cumplir esa profecía que se le dio a Israel, donde dice que ella sería dueña de toda su tierra, not home yet. todos esos judíos, no todos han regresado a Israel en este momento. Although there's a representation of those 12 branches. Aunque ya hay pequeños grupos y cada uno de ellos, de esas tribus, representa una de esas ramas. That was in 1967, so the branches has been growing. Ahora, eso fue desde 1967 y desde ese tiempo las ramas han estado creciendo. And then when branches grow, and in Canada we have trees here, right? Ahora, cuando una rama crece, bueno, por lo menos aquí en Canadá tenemos árboles, ¿cierto? In the springtime, you see the leaves, Usted en la primavera ve cómo salen esas hojas, right? In ¿verdad? the fall, you got to pick them up. Y en el otoño las tiene que recoger. But I'm not looking at that. Pero no voy a entrar en detalle en cuanto a eso. So anyway, so as the nation of Israel grew, these branches started to put out more strength and so forth. Entonces, conforme la nación de Israel comenzó a crecer, estas ramas comenzaron a ponerse más fuertes. But the end result is, at the end, it's supposed to put out
fruit. Pero el resultado final se supone que al final de esa temporada esa higuera tiene que dar un fruto. And we're almost at the point in the time where the fruit of the nation, because when it comes Y ya casi estamos en ese punto donde ese fruto de esa nación, complete what God saw, then porque se tiene que cumplir lo que Dios dijo, God will work with that nation of Israel. Dios dijo que Él trabajaría con esa nación de Israel. And when will that transpire? ¿Y cuándo se va a cumplir eso? Well, Bueno, how beautiful, like I know I mentioned this many times before. qué tan hermoso es. Ahora yo sé que he mencionado esto muchas veces anteriormente. It was Brother Jackson said Fue el hermano Jackson quien nos dijo, about the time and the season being sent él nos hizo entender de los tiempos y las sazones. centuries and decades. Y él dijo que eso significaba siglos y décadas. That's in Acts chapter 1. Eso se encuentra en Hechos capítulo 1. He told those disciples, it's not for you to know. Y él le dijo a sus discípulos, no es para ustedes el conocer estas cosas. Eso le dijo Jesús. And he could have told me, way back there, further down the road in the year, around 1948, Él pudo haberles dicho, bueno, ustedes saben, allá alrededor del año 1948, Israel will become a nation. Israel se va a convertir en una nación. He could have told them Él pudo haberles dicho eso. why. That they were there in the land. Pero imagínense, si Él les dice eso, ellos iban a decir, pero ¿por qué, Señor, si aquí estamos en nuestra tierra? At the time, at least a certain portion were there. No era el tiempo. Bueno, durante ese tiempo, cierta porción de los judíos estaban ahí. So it wouldn't have meant nothing to them. Entonces, si Él les hubiera dicho eso no tendría ningún significado para ellos. Because there are certain parts of the Word of God Porque hay ciertas partes de la palabra de Dios only becomes a living word que solamente se convierten en la palabra viva when the time of things on ground and His Word cuando el tiempo de que las cosas aquí sobre la tierra matches that season. coincidan o estén alineadas con esa temporada que Dios habló. That's why He's a living God, Por eso es que Él es un Dios vivo, not a God of the past. no un Dios del pasado. He's a God of today. Él es un Dios del hoy. Because with Him, today is all the time. Porque para Dios el hoy es todo el tiempo. He's in eternity. Él se encuentra allí en la eternidad. But His Word, Pero su palabra, when it relates to you and I or to mankind, cuando se trata de usted y de mí o de la humanidad, there's a time He takes that Word and He energizes that Word. It becomes hay un momento específico donde Él toma esa palabra y la vuelve viva. alive. It becomes fiery. Esa palabra se llena de energías, se vuelve un fuego ardiente. Then the words the Bible talks about, our God is a fiery fire, flaming fire. ¿Qué acaso la Biblia no dice que Dios es como fuego consumidor? ¿Es como una columna de fuego? Well, it's not. Well, is it burning up there in the sky? No. Lo puedo ver, hermano. ¿Hay algo allá quemándose en el cielo? It's in the hearts of men No, esto significa que se encuentra en los corazones de los hombres. burning. Allí es donde está ardiendo esa palabra. All right. Muy bien. The branches are in place. We are nearing. Entonces, una vez que sabemos que ya esas ramas están en su lugar, eso nos indica que ya estamos muy cerca That miracle time of that miracle war. de ese tiempo de la guerra milagrosa. Now, when Jesus says, you would not, for them to not know the time and the season, Ahora, cuando Jesús les dijo, no es para ustedes el conocer los tiempos y las sazones, to you and I, para usted y para mí, about 7 or 8 years ago, aproximadamente 70, 80 años atrás, it is God that allowed aproximadamente 7 u 8 años atrás. our minds to understand Y tiene que usted recordar, es Dios quien permite que nuestras mentes comprendan esto. hey, if Jesus said that generation shall not pass away, Hey, si Jesús dijo que esa generación no pasaría,
till things be fulfilled. o no moriría hasta que las cosas, antes de que las cosas se cumplan. It wasn't a deep revelation, but it's just a simple thing. Ahora, eso no fue una revelación muy profunda, fue algo tan simple. Well, if he says that generation will pass away, then Si Jesús dijo, esa generación no morirá, there's no more generations. entonces ya después de eso no hay más generaciones. So we are in that last generation. Entonces nosotros estamos en esa última generación. And that was in 1948. Y esto fue en el año 1948. And again, yes, it's not there, but in Psalms 92 or 90 and 10. Ahora, esto quizás no se encuentre allí, pero en el Salmo, creo que es Salmo 90:10, Talks about that the lifespan of a man is either 70 or 80 years. dice que la vida de un hombre es entre 70 u 80 años. Well, 1948 put 70 years, that's 2018. Bueno, desde el año 1948, si contamos 70 años, eso nos lleva al año 2018. And 2018 to 2028 is Y 2018 al 2028, 10 years. ahí son otros 10 años. We are in 2023. Aquí estamos ahora en el 2023. And the build up for that miracle war is so close. Y ya casi está todo listo para que explote esa guerra milagrosa y se construya ese templo. It could happen anytime. La reconstrucción de ese templo puede suceder en cualquier momento. And it's not time to be lazy, if you want to. Y no es tiempo para ser flojos. Lazy days. I don't know. El hermano trata de decir un cierto dicho que tienen en Canadá, pero no lo recuerda bien. How to pronounce it anymore. Dice, ya no recuerdo cómo pronunciar eso, pero no hay que ser flojos. Yeah, that's the word. Yeah. Y parece que alguien de la congregación le dice cómo decirlo y el hermano dice, sí, así es correcto. Lazy days to go. Because yes, we shouldn't be of the attitude, well, Y no debemos de tener esa actitud it's been going on, well, de decir, oh, bueno, esto ha estado pasando. God looks to see how fervent we are towards Him. Dios nos está mirando, Él quiere saber cuánto fervor tenemos hacia Él. If you want Him to be fervent towards you. Si Él quiere que tenga fervor hacia usted. And when that miracle war does take place, Y cuando se cumpla esa guerra milagrosa, it's not time to scream, well, I gotta get more ready, gotta get more ready. no es tiempo para estar corriendo de aquí para allá diciendo, oh, tengo que prepararme, ya es tiempo de prepararme. How do you get ready to begin with? ¿Cómo alguien se prepara para comenzar? Yes, we need the doctrines of the apostles. Sí, nosotros necesitamos las doctrinas de los apóstoles. We need some of the things that was restored that Brother Branham brought in certain places concerning the gospel, how to live. Necesitamos varias cosas que el hermano Branham trajo, ciertas cosas que salieron de esos evangelios, de hasta cierto punto de qué manera debemos de vivir, What we should do. las cosas que debemos de hacer. But that's not getting before they were getting the bride ready. Pero eso no es lo que va a preparar a la novia. That is part of it, but Bueno, eso solamente es parte de eso. the most important part of the bride to be ready, Pero la cosa más importante que va a hacer que la novia esté lista she must be ready revelatory wise. es que ella tiene que estar lista en revelación. There's nobody that's not walking in revelatory time is not going to no rapture. Porque nadie que no esté caminando en este tiempo de revelación, ellos no van a irse en ningún rapto. Because in Revelation chapter 19, Ahora, allí en Apocalipsis 19, verse 7, creo que es el versículo 7, and the bride has made herself ready dice, y la novia se ha preparado, for the righteousness of the saints. porque las justicias de los santos. Now, to be righteous, how beautiful that has Ahora, para que usted pueda ser santo, never meant so much in the last 3 to 5 years. eso en realidad nunca ha tenido un significado tan profundo como en los últimos 5 o 7 años. Righteousness. La justicia, perdón.
We read, I know, being from the Catholic Church, that was like a foreign word. What in the world? What do you mean? What's that thing called righteousness? Ahora, yo, siendo parte de la Iglesia Católica, en aquel tiempo para nosotros esa palabra era una palabra extraña. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué significa justicia? ¿Qué es eso? Especially if from the background where we were, that was never heard of, a word. Especialmente del tipo de antecedentes que nosotros, de donde nosotros veníamos, nosotros nunca habíamos escuchado esa palabra. What's that? Era algo extraño. ¿Qué es eso? I had to look it up in the dictionary when I came across it the first time. Yo cuando leí esa palabra por la primera vez tuve que irla a buscar en el diccionario. Oh, okay. Oh, ok. But then righteousness, men have been preaching, Ahora los hombres han estado predicando acerca de la justicia. well, you got to be righteous. Muchos dicen, tienes que ser justo. And there can be preachers even today in the Branham and the Jackson movement. Aún hay predicadores en el movimiento Branham, en el movimiento Jackson. Oh, you need to be righteous. Oh, necesitan ser justos. And they don't have the proper revelation of what righteousness is. Pero no tienen la revelación correcta de lo que es la justicia. If it's our own righteousness that we are trying to be righteous, Si estamos hablando de nuestra propia justicia y ser justos en nuestra propia manera, God condemns that. Dios condena eso. That's not where it's at. Eso no es lo que significa. But how beautiful if God Pero qué tan hermoso fue gives you a personal word like he did Noah and Abraham, si Dios viene y le da a usted una palabra personal, así como Él se la dio a Noé y a Abraham. and God says, because I've given this to you, Y Dios viene y dice, porque yo te estoy dando esto a ti, I call you righteous. entonces yo te llamo a ti justo. Now, if he did it for them in that hour, Ahora, si Dios lo hizo por aquellas personas en aquel tiempo, en aquella hora, then those that walks in the truth in the hour you're in, entonces todos aquellos que están caminando en esta verdad, en esta hora en la que están viviendo, you are righteous as I. entonces usted es una persona justa delante de sus ojos. If you're trying to promote some sort of righteousness that, well, I just dressed just so right, Si usted está tratando de promover cierta justicia diciendo, oh, yo me estoy vistiendo de la manera correcta, I don't. I make sure that, I don't get out of line and oh, yo me aseguro de no salirme de línea I don't cut nobody off y yo no le corto el camino cuando voy manejando a nadie, I don't, no me le atravieso a nadie, let's say, scold anyone. o yo no voy y le grito, regaño a nadie. I'm so holy. Yo soy una persona tan santa. You might as well go to the Catholic. Bueno, si usted cree de esa manera, mejor váyase allí a la Iglesia Católica, pues. That Pope seems to be so holy, right? Ese Papa parece ser tan santo, ¿verdad? That's where that spirit comes from. De allí es de donde viene ese espíritu. So the righteousness Entonces la in justicia this hour para esta hora is walking in the truth. That's es caminar en la verdad que... Y ahí se cortó el audio y no pude escuchar lo que dijo el hermano. two. Some may preach, oh yes, today. Y quizás alguien se levante y predique y diga, sí, el día de hoy. But I have to say, what day are you living in? Pero mi pregunta es, ¿en qué día está usted viviendo? The Pentecostal will say, well, today we're walking, we got Los pentecostales se van a parar y van a decir, hoy nosotros estamos caminando the gifts and we speak in tongues and en esos dones del Espíritu y hablamos en lenguas. we're on our way to heaven. Nosotros estamos camino al cielo. Praise the Lord. Gloria a Dios. They're blind Ellos han sido cegados and they don't know it. y ni siquiera se dan cuenta. Can you tell them? ¿Puede usted decirles? Can you convert them? ¿Puede usted convertirlos? That's the Lord's business. Ese es un trabajo de Dios. So they don't see what today really is. Ellos no pueden ver lo que el hoy realmente es.
So what does today amounts to? It amounts Entonces, ¿qué significa en sí el día de hoy? to with a fresh word when it is on ground. Eso significa que usted está recibiendo la palabra fresca para este tiempo, mientras está siendo dada aquí en la tierra. And so we are nearing this part Y ya estamos al final aquí de esta parte, where this third watch is almost coming to a close. donde esta tercera vigilia casi va a llegar ya a su cierre. When this third watch ends, Cuando esta tercera vigilia termine, Jesus is going to be coming off the mercy seat. Jesús estará levantándose de ese asiento de misericordia. There's no backpedaling back then at that particular time. Y ya no va a haber opción de querer saber la verdad en ese tiempo. Now in Luke, along with this, I want to go to Luke chapter 21. Ahora, juntamente con esto, quiero ir allí a Lucas capítulo 21. Talks about in Luke, 21 verse 24, it says, Allí en Lucas 21, versículo 24, dice así: "And they shall fall by the edge of the sword." That's concerning the Jews. Y caerán a filo de espada. Eso se refiere a los judíos. That's way back in 69 AD. Eso se refería en el año 69 después de Cristo. And they were led captive into all the nations. Y serán llevados cautivos a todas las naciones. Now he says, "Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, dice en inglés, until the times of the Gentiles be fulfilled." hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. And I started looking at that in what we are seeing in this hour. Ahora yo empecé a ver esto un poco más en detalle, basado en las cosas que hemos estado viendo últimamente. Yes, Jerusalem is owned by Israel. A Jerusalén, sí, los dueños de Jerusalén es Israel. Although she owns it where the Temple Mount is Jordanian. Ahora, aunque Israel es dueña de Jerusalén, ahí esa área del monte del templo, Military that are allí hay un ejército jordano guarding the Temple Mount. que está guardando ese monte del templo, resguardándolo. So therefore, when it talks about Jerusalem, the nation Jerusalem, Entonces aquí cuando dice Jerusalén, se está refiriendo a la nación de Jerusalén, al pueblo de Israel. we have to look at it as being complete with her temple. Aquí en esta escritura en particular tenemos que entender que esto se refiere a Israel, ya está completa. Aquí está hablando de que ella tendrá su templo ahí And all her land. y también toda su tierra. And it talks about it trodden down by the time of the Gentiles. Dice, y Jerusalén será pisoteada por los So it gentiles. is partially trodden down still. Bueno, en este momento está siendo parcialmente pisoteada, Jerusalem even today. There's the aún allí en esa área de Jerusalén, Arab quarter, right? porque ahí se encuentra cierta área que también le pertenece a los árabes, o está habitada, perdón, por árabes. Until the time of the Gentiles be fulfilled. Dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Well, watch. We are those Gentiles. Ahora usted ponga atención aquí, entienda que esos gentiles somos nosotros. When is a Gentile be fulfilled? When the ¿Y last cuándo se van a cumplir esos tiempos de los gentiles? predestinated bride comes in. Cuando esa última persona, parte de la novia predestinada, entre. That's when. Allí es cuando estos tiempos se cumplen. So it's going to be coinciding same time Entonces esto va a coincidir al mismo tiempo that is all her land que al mismo tiempo que cuando Israel reciba toda su tierra, that's when the last
will come in. Ahí es cuando el último gentil vendrá. Now, reading between the lines here, Y cuando el último judío regresará. Ahora, leyendo entre líneas aquí, we know there's a miracle war, sabemos que se aproxima una guerra milagrosa, a building of the temple. luego una reconstrucción del templo, But when they grab all her land, pero cuando ella recupere toda su tierra, and those people start coming home to fulfill the completeness of Israel and Jerusalem, y cuando todas esas personas comiencen a regresar para cumplir eso de Israel, de Jerusalén, God's not going to wait till the last minute Dios no va a esperar hasta el último minuto in the Ezekiel war en esa guerra de Ezequiel, and bring someone in to be put into the bride. y luego Él va a traer a alguien que faltaba ser parte de la novia. Because every bride that's going to be a bride Porque todos aquellos de la novia que van a ser novia, is not, well, Lord, I accept you. That's fine. You may have white robes. no van a pararse y decir, oh Señor, yo te acepto. Eso está bien, pero esa persona solo va a recibir vestiduras blancas. But you will not be a bride. Pero usted no va a ser novia en ese momento. The time of the Gentiles be completely fulfilled Entonces, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, when that seventh seal is broke. eso sucede cuando ese séptimo sello es roto. So those that are going to be part of the bride, Entonces, todos aquellos que van a ser parte de la novia, I would have to say, if there's stragglers out there, it would have to come in around that miraculous war. yo tendría que decir, si hay aquellos que están escondiéndose o disfrazándose en aquel tiempo, y bueno, esa palabra también puede significar aquellos que se han rezagado, que se han quedado atrás, no solamente que se están escondiendo, pero se están quedando muy atrás, o se quedaron muy atrás. God can instruct a person, Dios puede instruir a una persona, bring him in, traerlos, and start schooling him to see at least an overview y puede instruirlos para que por lo menos esa persona pueda ver pueda tener un entendimiento general of what God has been doing de lo que Dios ha estado in haciendo this third watch, en esta tercera vigilia, and of course the second and the first. y obviamente también acerca de la segunda y la primera. You don't have to know every detail, Ahora, usted no va a necesitar saber exactamente cada detalle, but you can come in the Ezekiel war pero usted no puede venir a esta palabra cuando esté sucediendo esa guerra de Ezequiel, because that's going to be a short war, that Ezekiel war, porque esa guerra de Ezequiel va a ser una guerra muy corta, because mankind will thought they have come to Armageddon and it stopped just as quickly. porque allí la humanidad va a pensar que esa es la guerra de Armagedón y eso va a terminar rápidamente. And it's going to take the nations before they have the Antichrist settle in. They're Y le va a tomar a esas naciones antes de que ese anticristo tome el poder. going to have to bargain and everything else and so forth. So it'll take them about 3 or 3.5. Ellos van a tener que hacer tratados y todo eso, y les va a tomar aproximadamente 3 años y medio a completar todo. Bride now is under that seventh seal time factor. Pero para ese tiempo la novia ya estará bajo ese factor de tiempo del séptimo sello. All right. Muy bien. In this third watch, while it is today, En esta tercera vigilia, mientras aún estamos aquí el día de hoy, what are you hearing ¿qué cosas está usted escuchando today? hoy? And I want to go to Mark chapter 4. Ahora quiero que vayamos a Marcos capítulo 4. 24. Now Jesus says unto them, take heed what you hear. Les dijo también, mirad lo que oís. Well, I
Can I listen to any preacher? Bueno, hermano, ¿puedo yo escuchar a cualquier predicador? Can I listen to any denomination? ¿Puedo escuchar a cualquier denominación? If you want to flirt with danger, go ahead. Si usted quiere coquetear con el peligro, adelante. Because he's warning us, watch what you're hearing. Él nos está advirtiendo, mirad lo que oís. And with what measure you meet. ¿Y con qué medida estáis midiendo? How you measure it. ¿O cómo usted está midiendo eso que escucha? And it shall be measured unto you, Dice, porque con la medida con que medís, os será medido. and unto you that hear shall more be given. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. So what is this measure that you measure with? Entonces, ¿cuál es esta medida con la que mide? Your intelligence? ¿Su inteligencia Your education? o su educación? How much you know how to read the Bible? ¿Qué tanto usted sabe leer la Biblia? This measure that you measure with Esta medida con la que usted mide is only with a true born again Holy Ghost believer solamente se encuentra en un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. He measures it with the anointing of that Holy Ghost that was Él viene y mide eso con esa unción del Espíritu Santo, Jesus spoke about when the Comforter de la cual Jesús nos habló cuando Él dijo, y el Consolador os enviaré, no os dejaré solos, os enviaré al Consolador. will show you things to come. Y Él os enseñará las cosas que habrán de venir. But you can go to any denomination. Ahora, usted puede ir a cualquier denominación, Well, Jesus is showing, well, not so much in the older denomination, y quizás no tanto suceda esto en la Iglesia Católica o en las denominaciones más antiguas, but you go to the Pentecostal, the pero si usted va con los pentecostales, Branham movement, the o el movimiento Branham, Jackson movement. o el movimiento Jackson, The Lord's shown me. y ellos dicen, el Señor me mostró, Yes? ¿sí? How are you shown with? ¿Y con qué está usted midiendo eso que se le mostró a usted? Is it Satan comes as a minister of light, and his ministers ¿Que acaso la Biblia no dice que Satanás viene como ángel de luz? are also ministers of light using the gospel? Y también dice, hay una segunda parte que dice que sus ministros también se presentan como ministros de luz. Y ellos están usando el evangelio de Satanás. So which one are you hearing? Entonces, ¿a cuál está usted escuchando? And if your hearing just stops you in the movement where you're at and never go any further, Y si usted solamente está escuchando, se ha quedado en el movimiento en el cual usted está ahora y no quiere avanzar de ahí, no quiere hacer nada al respecto, because God is always moving forward. usted tiene que entender que Dios siempre está avanzando hacia adelante. So take heed how you hear and what measure you meet it. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido. How do you measure it? ¿Cómo usted está midiéndolo? So how can you measure something that's true? ¿Cómo usted puede medir algo que es la verdad? Our brother so and so said, in Moncton there they have a lot of false doctrine. Oh, bueno, mi hermano, el hermano de tal iglesia, él dijo que aquellos de Canadá, allí en Moncton, son falsos profetas y lo que se predica allí no es correcto. That's man's intelligence. Eso es la inteligencia del hombre hablando. They're not going nowhere. Ellos no están yendo a ningún lado con eso. But if the Holy Ghost Pero si el Espíritu Santo says this is true viene y le dice a usted, esto es verdad, and this other is false, y este otro es mentiroso, that's how it is measured with. así es como usted tiene que medirlo. So in the time that we're living in right now, Entonces, en este tiempo en el que estamos viviendo hoy, it says, for to him shall be given, dice, porque al que tiene se le dará, and he that has not, y al que no tiene, why does he have not? ¿por qué ellos no tienen? Because he got it through the tree of knowledge of good and evil. Porque lo que ellos recibieron lo obtuvieron a través del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. He doesn't possess
what he's claiming to have. Esas personas no tienen lo que proclaman tener. I come across something Brother Branham said one day. Ahora yo encontré algo que el hermano Branham dijo tiempo atrás. Okay. Y el hermano está yendo a través de sus notas tratando de encontrar esas palabras del hermano Branham. It's got to be here somewhere, so I know I put it in there. Tiene que estar aquí en algún lugar. Yo sé que lo escribí en algún momento. Anyway, maybe I didn't put it in this one here Bueno, quizás no lo puse aquí en este documento when I loaded it up. cuando estaba preparando todo. But he's talking about in his day. Pero de lo que estaba hablando el hermano Branham, él dijo que en su día There's a lot of people saying they are hearing and they know what the gospel is. hay muchas personas, dijo el hermano Branham, que están escuchando y ellas están diciendo que saben cuál es el evangelio And they have it. y en realidad nunca lo han sabido. Branham said, you don't have a thing, you only have the letter of the word. Y el hermano Branham les dice ahí, ustedes no tienen nada, lo único que tienen es la letra de la palabra. You think you have, Usted cree que tiene, but in reality, pero en realidad you don't. And as usted no tiene. time progresses, Y conforme el tiempo avanza, it exposes eso es expuesto, the false believers, if you want to, viene y expone a esos creyentes falsos tares. o a esa cizaña. Well, I know it's not a nice word to say tares, but what do you want to call them? Ahora, yo sé que esta no es una manera bonita de decir cizaña, pero ¿de qué manera usted los llamaría? Can't say they're filled with the Holy Ghost. Usted no puede decir que esas personas están llenas del Espíritu Santo. No, I must have not put it in. Dice, creo que no lo puse en este documento. I had it on the way home, and when I uploaded it, I must have uploaded the wrong one. Dice, yo tuve que regresar a casa y cuando lo subí, yo creo que subí el archivo equivocado. So, or maybe I've got the wrong one here. O quizás yo lo escogí el equivocado aquí. No, I've got the right one. No, sí tengo el correcto, dice el hermano. Oh, it's down here. Dice, oh, aquí está, en la parte de abajo. It's in page 2. Es en la página número 2. And one was when he preached to souls in prison. Estas palabras que él dijo se encuentran en uno de estos mensajes. Uno de ellos se titula Almas encarceladas. That's in 1963. Él predicó esto en 1963. He says, they never knew their signs. Now, Dice, ellos nunca supieron cuál fue su señal. talking about Lot and Noah and all those. He says they Él se estaba refiriendo a Lot y a Noé y todos ellos. didn't know that when the message was going on. They didn't know Ellos no sabían cuándo el mensaje iba a continuar. when the message was going on. The fresh word. Él se está refiriendo a la palabra They fresca. couldn't see it, certainly. Dice, ellos no pudieron verlo, ciertamente. The same as it is today, just the same thing. Dice, lo mismo sucede el día de hoy, la misma cosa. Y el hermano no se está refiriendo a que Noé y Lot no sabían cuál era la señal, sino las personas que vivían en el tiempo de Noé y de Lot y todos ellos. That's why he could accuse the different denomination of his day. Dice, por eso el hermano Branham fue capaz de acusar a esas denominaciones que estaban ahí en su día, They couldn't see the hour of that first watch. porque ellos no pudieron ver la hora en la que se encontraban, en esa primera vigilia. He says, did
Did you know people go right on preaching the gospel like they always did? Dice, ¿sabía usted que las personas continúan predicando el evangelio como siempre lo han hecho? Ain't that what they're doing? ¿Qué acaso no es lo que están haciendo el día de hoy? Branham people? ¿Ustedes del movimiento Branham? Jackson people? ¿Ustedes del movimiento Jackson? Pentecostal? ¿Pentecostales? What they call the gospel. A lo que ellos le llaman el evangelio. It could be over. Eso puede terminar, puede haberse ya acabado. They did it in Noah's day, they did it in Lot's day, Ellos lo hicieron en los días de Noé, lo hicieron en los días de Lot, and they did it in Jesus' day. That's y también lo hicieron en los días de Jesús. right. Even the Jews. ¿No es así? Aún los judíos, After Jesus told them that the wrath, you're done, you're finished, there's no more, you're finished. aún después de que Jesús les habló acerca de esa ira, ellos ya estaban terminados, ya no había más para ellos, estaban acabados. Oh, they said, that holy roller. ¿Y qué le dijeron ellos? Oh, tú santo rodador, What school did you come out from? In other words, ¿de qué escuela saliste tú? they were accusing him. En otras palabras, ellos lo empezaron a acusar a él. That's what the previous movement that has not gone on, that are not following God, Eso es lo que ese movimiento anterior, que no salieron de Dios, que no están siguiendo a Dios, in the today word, that's what they always say. aún en el día de hoy, eso era lo mismo que decían en aquel tiempo atrás. Now remember, he was ready then in his third pull talking about Jesus. Ahora recuerden, él estaba listo para ese tercer jalón. Esto se estaba refiriendo a Jesús, Because Jesus had 3 pulls in his life as well. porque Jesús también tuvo 3 jalones en su vida. That's right. He said, how often I would have hovered over thee. Y ve, eso es correcto. ¿Qué tan seguido yo hubiera estado sobre vosotros? And the souls in prison, I'll read this one here and then I'll go on with the messages. Ahora, hay otra más aquí acerca de esas almas encarceladas. Voy a leer este y después voy a continuar con el mensaje. Listen to all those that reject the message of Dice, the hour oh, escuchen todos los que rechazaron el mensaje de la hora before doom. antes de la condenación. The gospel was preached to the doomed first before Les fue predicado el evangelio primero a los condenados they went without mercy. antes de que partieran sin misericordia. Noah shut up. It was a testimony. God shut the door Noé, encerrado ahí, fue un testimonio. after the third pull. Dios cerró la puerta después de su tercer jalón. He's talking about the 3 pulls that would be in Noah's life in time. Eso también está hablando de los 3 jalones que hubo en el tiempo de Noé. And after the third pull at Sodom, the door was shut. Después del tercer jalón en Sodoma, las puertas fueron cerradas. There's no more mercy. No hubo más misericordia. It's beginning that way in every age, and every age rejects the message just before judgment. Y luego dice, ha sido así en cada edad. Cada edad rechazó el mensaje antes del juicio. Have they done it again? ¿Y no lo han hecho otra vez? They certainly have. Sí, realmente así ha sido. Was these words true that the Lord was showing him? Sure it was. ¿Acaso estas palabras, esta verdad que Dios le estaba enseñando a él era lo correcto? ¿Era la verdad? Sí, sí lo era. So anyway. Bueno, de cualquier manera. So to measure, Entonces, para poder medir, what are you measuring? You're measuring what you're hearing with. ¿qué está usted usando para medir? Bueno, lo que usted usa para medir es lo que usted escucha. And you can only measure it with the Holy Ghost. Y usted solamente puede medir con el Espíritu Santo. But every denomination says we do have it, and we can measure it with the Holy Ghost. Pero cada denominación allá afuera dice, sí, nosotros lo tenemos, nosotros podemos medir con el Espíritu Santo. Well, how come there's so many different denominations? Bueno, ¿y por qué existen entonces tantas diferentes denominaciones?
something don't add up. Hay algo que no está, que no es correcto. Somebody don't have the Holy Ghost. Somebody don't see the word for their hour. Hay alguien ahí que no tiene el Espíritu Santo. Hay alguien que no tiene la palabra para su hora. That's what's going on. Eso es lo que realmente está sucediendo. And I want to go to Luke chapter 19. Ahora quiero que vayamos allá a Lucas capítulo 19. Verse 24. Versículo 24. And right scripture, 19:24. Dice, ¿tengo la escritura correcta? Lucas 19, 24. And he said unto them that stood by, Take from him the pound and give it to him that has 10 pounds. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. And they said unto him, Lord, he has 10 pounds. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. For I say unto you that every one which hath shall be given, and from him that has not, even that he hath shall be taken away from him. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Now how is it taken away? Now remember, the pound was revelation. Ahora, ¿cómo es que le es quitado? Y recuerden, esa mina estaba refiriéndose a revelación. In an assembly. En una asamblea. Now looking at it, well, let's say use the days of Brother Branham. I'll use that as an example. Ahora, si nos ponemos a mirar esto, y voy a usar como ejemplo los días del hermano Branham. Pounds was given in his hour. Minas fueron dados en esa hora. There was a lot of places that were full where he went. Tantos lugares que eran llenados donde quiera que él iba. And a congregation. Now we're not here to say who's what and what's what. Ahora, ahí en una congregación, y por favor, nosotros no estamos aquí para apuntar dedos y decir quién es quién. And there people were hearing. Pero en esas congregaciones, ahí había personas escuchando. An understanding of a revelation. Y recibieron un entendimiento de la revelación. But in there you don't know who's receiving it with their own mind, knowledge of good and evil. Pero dentro de esa congregación usted no puede saber quién de ellos lo está recibiendo ese entendimiento simplemente con el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. And who is receiving it by the Holy Ghost. Y quiénes de ellos están recibiendo esa revelación a través del Espíritu Santo. So as it is, that's why it is given. Por eso es que estas minas son dadas. It is that they understand what it means. Just like Cuando la mina es dada, se les da, es recibida con un entendimiento. for instance, if you're teaching algebra, Por ejemplo, si usted está enseñando álgebra, all right? I'll use that as an example. voy a usar eso como un ejemplo. Let's say a teacher's teaching algebra in a classroom. Digamos que un maestro está enseñando álgebra en un salón. It's the first day they come in. He says, "We're going to take algebra today." Es el primer día y él les dice, bueno, a partir de hoy vamos a aprender álgebra. And so the teacher puts out an explanation of, I don't know, whatever algebra equation that he wants to bring forth. Y ahí está el maestro, él les empieza a explicar una ecuación de lo que es la álgebra. And everybody's listening, Y todos están ahí sentados escuchando. and they're hearing it. Todos lo escuchan. Some are hearing, yeah, I see the picture.
Algunos lo escuchan al maestro y dicen, oh, sí puedo ver la fotografía. Others hear it and they understand what it's pointing to. Hay otros que lo escuchan y entienden las cosas que él está apuntando. Well, the other ones, I heard it, but you talk to them after the classroom a week after, well, I don't know what it's about, but I heard it. Y están aquellos que dicen, lo escuchan y una semana después se les pregunta al respecto y ellos dicen, oh, no sé de qué está hablando. Escuché que usted dijo algo así, pero no entendí, no sé de qué habla. In other words, they had the opportunity both to hear it. Ahora ahí están esos dos grupos, ambos tuvieron la oportunidad de escuchar la misma cosa. Just like the word that was given in an assembly, well, Así como esa palabra cuando es dada en una asamblea, in Brother Branham's time or in Brother Jackson's time, ya sea que hablemos del tiempo del hermano Branham o del hermano Jackson, in each of those churches, en cada una de esas iglesias there's some that heard by the revelated word, están aquellos que escuchan y entienden a través de esa palabra revelada, and some heard that's what was given. They y están aquellos que escuchan, could see the same pictures you are, pero por eso la Biblia dice que les fueron dadas. Ambos grupos pueden ver la misma fotografía. but it seems like they're on par with you. Y parece como que ellos están a la par con usted. They could talk toe to toe with you at some point. Ellos se pueden platicar con usted en los mismos puntos que usted expresa. But they got it through a knowledge that what they trusted and what that Pero ellos recibieron ese entendimiento a través de un conocimiento. deceptive part really what it boils down to. Y aquí está la parte engañosa, porque eso es en realidad lo que esto es. They're trusting on the man that was giving it to them. Ellos están confiando en el hombre que les fue dado a ellos. You put them to task as, oh no, we believe the truth. Usted les hace una prueba y ellos dicen, oh, no, nosotros creemos la verdad. You do? ¿En realidad lo hacen? Well, how did it show Brother Jackson that truth? Bueno, ¿cómo Dios le mostró al hermano Jackson esa verdad? And he's shown it to you. Y luego él vino y se la mostró a usted. If God takes Brother Jackson off the scene, Y si Dios se lleva al hermano Jackson de la escena, can you see the servant? ¿puede usted ver quién es el siervo de Dios? That's where God brings the proof in the pudding. Ahí es donde Dios comprueba quién es quién. Who has an intellectual understanding of the word, Quién solamente tiene un entendimiento intelectual de la palabra and who does not have a revelation of the word. y quién no tiene una revelación de la palabra de Dios. So when the time comes to gain, now they can't depend on the servant because Ahora, cuando está hablando aquí de que recibieron más, eso está hablando de ese siervo. he's passed on. Esto se refiere a esos siervos que ya fallecieron. And that really exposes the tares. Ahora, esto realmente expone a la cizaña. They knew Brother Jackson because they could see the things made a lot of sense. Ellos sabían del hermano Jackson, lo conocieron. Ellos entendían que muchas de las cosas que él dijo tenían sentido. But now he's gone, Pero ahora que él ya se fue and God moves further in his word, well, no, y Dios avanza en su palabra, no, we don't believe that. No, I can't accept that. No. ellos dicen, no, nosotros no podemos creer eso, no podemos aceptarlo. And so they go hiding in the messages Entonces ellos van y se esconden en los mensajes and the things of the Old Testament. y en las cosas del Antiguo Testamento. You'll never hear a peep the word of today Usted nunca va a escuchar ni siquiera un sonido que salga de sus bocas acerca de esta palabra para el día de hoy, out of their mouths. que salga de ahí de sus bocas. Why? Their pride ¿Por qué? Por su orgullo. won't let them. Eso no los deja hablar de esta palabra. We know Brother Jackson was a true apostle of God. Ellos se paran y dicen, sabemos que el hermano Jackson fue un verdadero apóstol de Dios. Brother Branham was a prophet of God. El hermano Branham fue un profeta de Dios. Yes, but what about the fivefold ministry? Bueno, ¿y qué del quíntuple What ministerio? about the apostle in this hour? ¿Qué del apóstol de esta hora?
You have any? ¿Ustedes tienen a alguien? If they are apostle, what are they saying? Y si ellos son un apóstol, ¿qué cosas están diciendo? Brother Branham was given revelation. Porque al hermano Branham se le dio revelación. Brother Jackson was given revelation. Al hermano Jackson se le dio revelación. And those that you might name, what revelation do they have? Y aquellos que ustedes se paren a nombrar, ¿qué revelación ellos tienen? Does the revelation hold up? ¿Y acaso esa revelación está firme, tiene un fundamento seguro? Or does a servant of God comes along and blows out? ¿O acaso si un siervo de Dios se levanta, esa revelación de su apóstol es deshecha en pedazos? That's the hour we're living in. Esta es la hora en la que estamos viviendo hoy. Now, it's not in the Bible, but I put down this way here. Ahora hay algo que no está en la Biblia, pero yo lo escribí aquí. The fresh word of God La palabra fresca de Dios exposes the preachers that are preachers of the letter of the word. viene y expone a esos predicadores que son los predicadores de la letra muerta de Dios, de la palabra. Because they can't see the word that's on ground now. Porque ellos no son capaces de ver la palabra que está aquí sobre la tierra el día de hoy. They can only come to the border where they thought that they had the truth. Ellos solamente llegan a esa frontera de la palabra que ellos recibieron. Ellos creen que recibieron toda la verdad, But they do not have the truth. pero no tienen la verdad. It's God's way of separating the tares in each one of these watches. Esa es la manera en que Dios separa la cizaña. Él lo ha hecho en cada una de estas 3 vigilias. Today, if you'll hear his voice. Si escuchares hoy su voz, Did the Pentecostal hear hear the voice of the prophet and that? ¿acaso los pentecostales escucharon la voz de Dios en el tiempo del hermano Branham? No, they don't. No, no lo They hicieron. still don't today. Aún el día de hoy no lo hacen. Have they gone any further than where their doctrine is from Y han avanzado más allá de lo que es su doctrina, way back in 1948 or de lo que ellos recibieron en aquel año 1948 the 50s? No. o en los años 50. No. And then when God takes his prophet home and now he brings an apostle on the scene, Y luego cuando Dios se llevó a su profeta de regreso a casa, Él trajo a un apóstol a la escena. does the Branham movement recognize the fresh word in the time of that apostle in the second watch? ¿Y acaso los del movimiento Branham reconocieron la palabra fresca de Dios que Él le dio a ese hombre durante la segunda vigilia? What? Imagine if God would have revealed back in the days of Brother Branham Imagínese si Dios hubiese revelado en aquel tiempo del hermano Branham that third pull, which is revelatory, que ese tercer jalón, el cual es revelación, he says the third pull was revelatory, Él dijo que ese tercer jalón era de revelación. and he said it's going to. God didn't show him only a tiny bit. He said Y Dios solo le mostró una pequeña cosa, y esto fue lo que Él dijo. it's going to be in 3 parts, Él dijo, esto se va a llevar a cabo en 3 partes, but he didn't tell him what it was. pero Él no les dijo de qué se trataba. Had God told Brother Branham there's going to be 3 watches, Y si Dios le hubiese dicho al hermano Branham, habrá 3 vigilias, what a mess that would have made. imagínese usted el alboroto, el desastre que eso hubiese causado. God held it till Pero Dios permitió que eso no se mostrase the time for the watch to be relevant, that God hasta el momento exacto cuando esa vigilia fuese la correcta. would use whatever servant, like he used Brother Johnson, the word he preached, Y Dios iba a usar al siervo de su parecer, así como Él usó al hermano Jackson a través de esa palabra que él predicó. condemned the fresh word that he preached, condemned the Branham preachers. Y esa palabra fresca que el hermano Jackson predicó condenó a esos predicadores del movimiento Branham. And the word in this hour condemns the Jackson preachers. Y la palabra de esta hora condena a los predicadores del movimiento Jackson. Well, he said that's kind of harsh.
Y quizás alguien diga, hermano, eso es bastante duro. That's the truth. Bueno, esa es la verdad. Now, when I looked at, getting back to the picture. Ahora voy a regresar a esta fotografía aquí. When we're talking about things given, Cuando nos ponemos a hablar de cosas que fueron dadas, I want to go to the scripture now. o minas que fueron dadas, entonces ahora yo quiero ir a esa escritura. To Ezekiel chapter 3. Esto se encuentra en Ezequiel capítulo 3, Verse 20. versículo 20. Oops, 3. 3:20, Ezequiel 3:20. Again, a righteous man. Now, while they're Dice aquí, otra vez, si un hombre justo, dice en inglés. given, whether it is a true believer or the make believer, Ahora, otra vez se lo repito, a ambos les es dado esto, a los verdaderos creyentes y a los que son no creyentes, o no, a los que son manufacturados. while it's on ground, at least they accept to a part of their certain mental understanding. Mientras esta palabra viene sobre la tierra, hay algunos de ellos que la aceptan mientras tenga sentido en su intelecto. God will recognize that righteousness up to a point till it is tried. Dios reconoce a esas personas, esa justicia que les ha sido dado a una de esas personas hasta cierto punto, hasta el momento en que esa justicia es probada. So a righteous man does turn from his righteousness. In other words, Dice, si un hombre justo se apartare de su justicia, if he turns away from his righteousness, ¿ves? Si él se aleja de esa justicia, how do you turn away from God's righteousness? ¿y cómo usted se aparta de la justicia de Dios? It's when you turn away from the revelation Es cuando usted se aparta de la revelación, that he's given you as a given. la cual Dios le dio a usted, porque Él se la dio. Not that it makes you a true servant or a true child of God. Y eso no significa que porque Él le dio esa justicia a usted, eso lo hace a usted un verdadero hijo de Dios. So if a man does turn his righteousness, Entonces dice, otra vez, cuando un hombre justo se aparta de su justicia and commits iniquity, e hiciere maldad, en inglés dice iniquidad, he went to the beer joint. o ese hombre fue a tomarse una cerveza al bar. He started stealing, doing drugs. No. Él comenzó a hacer drogas. No. Commits iniquity against what he's heard. Comete maldad o iniquidad en contra de lo que él escuchó. It's not in the day when he's receiving it. Otra vez se lo digo, no se trata del día cuando él recibió esto. Now there comes a time where now that man, something took place, God has moved on. Pero ahora es un tiempo aquí cuando vino un movimiento de Dios y Dios comenzó a avanzar, And now he's speaking things that contrary. y ahora ese hombre que había recibido la justicia de Dios está hablando cosas contrarias a lo que Dios está diciendo. He says, I lay a stumbling block before him. Dice, y pusiere yo tropiezo delante de él. God says, I'm going to purposely make you stumble. Dios le está diciendo, yo voy a hacer que tú te tropieces a propósito. I'm going to purposely blind you because you're just using the letter of the word. Yo a propósito te voy a cegar porque tú ahora solamente estás usando la letra de la palabra. You're not going to go any further. Ya no vas a avanzar. Oh, you can preach a fiery message about this and that and the other thing. Oh, tú puedes predicar un mensaje, hacerlo arder en fuego acerca de esto o aquello, Of the things that you might have preached 10 times over in the past, de las mismas cosas que ya has predicado por los últimos 10 años. depending how long you've been a preacher. Bueno, dependiendo qué tanto tiempo usted ha sido un predicador.
I lay stumbling block before him. He shall die because thou hast not given him warning. Y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. Now God will give. If we don't give him warning, then that's a problem on our side. Ahora, si nosotros no le damos el aviso, ese es un problema para nosotros. That's why preaching the way I do. Por eso es por qué predico de la manera que predico. Because if I don't give them warning, Porque si yo no les doy el aviso, then the sin is on my hand. entonces ese pecado estará sobre mis manos, estará en mis He manos. shall die in his sins. Dice, y él morirá en su pecado. And his righteousness, which he has done, shall not be remembered. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, o no serán recordadas. But they seem to have been righteous. Ve, allí parece como que ellos eran justos. While they were given something, they seemed as righteous as the true believer. Cuando a ellos se les dio algo, ellos parecían tan justos como un verdadero creyente. But then when God moves on a little further, because now they start speaking against the fresh word, Pero cuando Dios avanza, ellos se comienzan a hablar en contra de la palabra fresca. now God says, what could have been accorded to you while something was given to you, Ahí es cuando Dios dice, cuando parecía como que tú ibas a ser justo por lo que se te había sido dado, now your righteousness is counted for naught. ahora tu justicia no te es contada por nada. Could have been. It's just, Pudo haber sido contada. well, it's like in the Garden of Eden, Es como en el jardín del Edén, Cain and Abel. a Caín y Abel. Cain, if you do righteous, you too would be accepted. Caín, si tú haces justicia como tu hermano, tú también serás aceptado. In other words, they would be accorded to you. En otras palabras, te será dada. But God knew in time how Cain would turn out. Pero Dios ya sabía que conforme el tiempo avanzara, lo que iba a hacer Caín. He lost out, right? Y él perdió esa justicia, ¿verdad? Well, that's a perfect example, Bueno, ahí se encuentra el ejemplo perfecto. really, that's been down through from Adam's day, Eso ha estado sucediendo desde el tiempo de Adán, even up to this third watch right now. aún hasta el día de hoy en esta tercera vigilia. Branham movement, if you would do right, you too would be accepted. Ustedes del movimiento Branham, si ustedes hacen lo correcto, ustedes también serán aceptados. Jackson believers that are just against this third watch, Ustedes creyentes del movimiento Jackson que están en contra de esta tercera vigilia. you too, if you turned around and believe, and you too would be accepted. Ustedes si hacen lo correcto, se vuelven de su camino y creen la palabra correcta, ustedes también serán aceptados. But God holds a time when He lays that word on ground for a space of time. Now, Pero Dios es quien tiene control del tiempo, Él es quien pone esta palabra sobre la tierra por un periodo de tiempo. remember, the living word is not on ground forever. Recuerden, la palabra viva de Dios no se encuentra sobre la tierra para siempre. God puts a living word on ground. Dios viene y pone una palabra viva sobre la tierra. Dice, discúlpeme, creo que este otro micrófono está haciendo eco. I think every time I get near one of these things, Dice, cada vez que me acerco a una de estas cosas, causa un sonido goes berserk. un poco raro. So every time that God now tries souls Entonces, cada vez que Dios viene y prueba esas almas, to see if they're walking with truth, para ver si ellas están caminando en la verdad, that's where the proof of the pudding is at. ahí es donde se encuentra, ahí es donde está todo lo que confirma. I mean, in all your examples that they like to quote of the Old Testament, Y sí, en todos esos ejemplos que a ellos les gusta tanto mencionar del Antiguo Testamento, why don't they see the traps and the things that those that lost out, porque ellos no son capaces de ver las trampas de aquellos que perdieron sus almas. what happened and how did they lose? ¿Cómo fue que eso sucedió y cómo fue que ellos perdieron?
because they stood against what God was doing in the very day when they were being tested. Ve, todas esas personas, esos ejemplos nos muestran que ellos se pararon en contra de la palabra de Dios y de lo que Dios estaba haciendo cuando ellos fueron probados. Now, I believe it's in, I'll just quote it, the scripture, we won't look at it, all of it, but Y ahora voy a solamente a mencionar cierta cosa, no voy a ir para allá a leerlo. in 2 Corinthians chapter 11, verse 14, En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Satan comes as a minister of light. Satanás viene como ministro de luz. Light of what? ¿Luz de qué? Light bulbs in the ceiling? No. ¿Como esas luces de los focos en el techo? No. He comes in a minister of light of the letter of the word. Él viene como ministro de luz basado en la letra de la palabra. He never comes with the true word. Él nunca vendrá con la verdadera palabra. Because that's how he deceives people. Así es como él engaña a las personas. Because once God has moved on to maybe 2 steps further, Porque una vez que Dios ha avanzado 2 pasos hacia adelante, well, he can't deceive people way back from the Pentecostal church, can't deceive that in the third watch. bueno, él no puede venir a traer un ministro del tiempo de la luz que fue dada durante los pentecostales. Él no puede engañar a una persona nueva de este tiempo con esa luz muy atrás. He can't deceive those in the days of Brother Jackson. Y él tampoco puede engañar a alguien así en aquel tiempo del hermano Jackson. So he plants a new crop that's almost equal to the bride. Entonces lo que él viene y hace es que él planta una nueva semilla que es muy similar a los creyentes del nuevo día que donde Dios está entregando su palabra fresca. Where the hour of the fresh word is falling, but then when God moves on, now time-wise, he takes his word that was on fire at that hour. Pero y conforme Dios avanza hacia adelante una vez más, él viene y toma esa palabra que estaba ardiendo en fuego. Now he moves on into another hour, which is this third watch now that we're living in. Y por ejemplo, Dios toma su palabra y la mueve como él lo ha hecho en esta tercera vigilia en la que estamos hoy. Things that God has brought in this third watch, it's what's on fire. Y estas cosas que Dios ha traído en esta tercera vigilia son las que están ardiendo en fuego. And the very thing that should be rejoicing and bringing us closer, and with all the things God has shown us. Y todo esto que es la esencia de la palabra, lo que debería de hacernos regocijar y acercarnos más a su palabra. How close we are getting to that 7 seal time factor. Lo que nos está mostrando qué tan cerca estamos ya de ese factor de tiempo del séptimo sello. You think everybody would want it, but they Usted pensaría que todos los que están siguiendo a Dios querrían tener eso, fight against it. pero no, ellos se paran y pelean en contra. Oh no, they're not going to say, well, you know, this. Ellos no se van a parar y van a decir, oh no, eso está mal. They fight it in this way. Pero así es como ellos pelean en contra. I'll never let out of my tongue anything about a third watch. Oh, yo nunca voy a dejar salir de mis labios ninguna cosa que haga referencia a la tercera vigilia. I'm not going to talk about the judgment seat of Christ. Yo no voy a hablar nada acerca del tribunal de Cristo. Because to them, it came out of Y aquí el audio se cortó y puedo ver que el hermano está hablando, pero no se escucha nada. but it's the very thing that's eliminating them. Dice, pero eso es la misma cosa que los está eliminando. And they don't see it, they're blind. Y no lo pueden ver, están cegados. If God blinds somebody, Si Dios ciega a alguien, he's not going to that, you know, you've got pastors who can't see or you don't know what usted sabe, ellos no van a actuar de repente como que, oh Dios mío, ¿qué pasó? Me he vuelto ciego, no puedo ver. walking. You're blind spiritually because they can only see the letter of the word. Y no puedo caminar. No, ellos son cegados espiritualmente, porque solamente pueden ver, lo único que pueden ver es la letra de la palabra. It takes the living word that
on fire, that's really where God is at. Y se necesita de esa palabra ardiendo en fuego, que es donde Dios se encuentra. Oh yeah, I'll finish off with this. Oh, sí, hay algo que voy a mencionar y con esto ya termino. Now God spoke about concerning one of the churches. Dios habló lo concerniente a una de las iglesias. Or even in the parable, he says that a candle is not to be put under a bushel. Aún en una de sus parábolas él dijo, una vela no va y se esconde debajo de un almohadín, But is to be made where everyone is to see it. pero se pone donde todos deben de verla. And when he talks about, in one of the churches talks about that if they didn't repent, he would remove the candlestick out of them. Ahora en una de las iglesias él le dijo, le dice que si ellos no se arrepienten, él removerá el candelabro. Now how does he remove the candlestick? Ahora, ¿cómo Dios remueve un candelabro? It's also in one of the churches, because remember the admonitions to all those 7 churches. Eso está en una de las edades de la iglesia, porque recuerde, la advertencia o la exhortación para cada una de esas edades de la iglesia Can apply. también se aplica a todas las iglesias. And when we're looking at it, Ahora, si vemos eso, it's found in the book of Revelation. se encuentra en el libro de Apocalipsis, It's Revelation, I can put it up, Revelation chapter 3. Apocalipsis capítulo 3, lo puedo poner aquí en la pantalla. 16. 3:16. Where is that? Page 3:16. Oh, I got Ezekiel. Dice, aquí Revelation estaba poniendo el libro de Ezequiel. 16. Esto se encuentra en Apocalipsis 3:16. Maybe I'll just read it from the page here. Dice, bueno, quizás lo puedo leer desde la página aquí. Revelation chapter 3, Apocalipsis 3, 16 is supposed to. 16. Anyway, okay, I'll read it from where I've got it here. Maybe I got the wrong scripture wrote down. Dice, lo voy a leer del papel que tengo escrito aquí. Yo creo que escribí la escritura equivocada. It says, because thou art lukewarm, neither cold nor hot, Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, I will spew thee out of my mouth. te vomitaré de mi boca. What's it mean, spew you out of his mouth? ¿Qué significa? Que será vomitado de su boca. That's where the word comes from. De ahí es de donde sale la palabra. In other words, you will no longer hear my word. En otras palabras, tú no más serás capaz de escuchar mi palabra. He's cutting off a people because they are lukewarm. Él está cortando a esas personas por cuanto son tibios. They're neither cold nor hot. No son ni fríos ni calientes. And because thou sayest, I'm rich and increase with good and need nothing, knowest thou that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Branham movement, Movimiento Branham, Pentecostal movement, movimiento pentecostal, Jackson movement. movimiento Jackson. You're following the exact, perfect example Ustedes están siguiendo el ejemplo perfecto that happened to the previous movements before you. de lo que le sucedió a los movimientos antes que ustedes. And yeah, that's where it is. It's in Revelation 2:15. Y sí, creo que esta es la escritura correcta, Apocalipsis 2:15. That's where I want it. Ahí es donde quería ir. Now he says, so hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, the conquering. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas son los conquistados.
Now they say today, oh, we don't have that. Yes, you're conquering because you're saying these are Oh, y están aquellos que dicen, pero nosotros no tenemos la doctrina de los nicolaitas. Y yo les digo, sí, sí la tienen. the only revelation that accept it. Porque ustedes han sido conquistados. Ustedes solamente, la única revelación que recibieron es la única que aceptan. You are doing that very same, Ustedes están haciendo la misma cosa. which I hate. Repent, or Dice la que yo aborrezco. else I will come unto thee quickly, Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto and I will fight against them. y pelearé contra ellos. I don't know, with a flower. No. Pelearé contra ellos con una flor, I will No. fight against them with the sword of my mouth. con la espada de mi boca. So those that hold the false doctrine, God's going to use Entonces aquellos que están reteniendo esas doctrinas falsas, His word to fight against it and to Dios va a traer su palabra para pelear en contra de ellos cut it off. y eso los va a cortar. Is that not what God has done? ¿Qué acaso no es lo que Dios ha hecho In these three watches? en estas 3 vigilias? He's used the word to cut off the Pentecostals. Él usó la palabra para cortar a los pentecostales, separarlos. He used the word to cut off the movement. Él cortó a los del movimiento Branham, usó su palabra. And today he's using the word to cut off the Jackson movement. Y el día de hoy Dios está usando su palabra para cortar a los del movimiento Jackson, separarlos. Oh, you said they have a lot of truth. They follow Brother Jackson. Oh, pero usted ha dicho que ellos tienen mucha verdad, ellos seguían al hermano Jackson. Yes, they're living in that day. Sí, ellos están viviendo en aquel día. And if they don't move any further, they're just living in the letter of the word. As Y si ellos no avanzan, entonces simplemente están viviendo con la letra de la palabra. far as God's concerned, Y en lo que a Dios concierne, you have left your first love. ustedes han dejado su primer amor. Your first love should be the Holy Ghost leading you Su primer amor debe ser el Espíritu Santo guiándolos in the truth of the hour. en la verdad para esta hora. Praise the Lord. Así es que gloria a Dios. All right. Muy bien, We're living in this third watch. estamos viviendo en esta tercera vigilia. 2018 is coming up. El 2018 se aproxima. It's past. Oh, perdón, ya pasó. We're in 2023. Estamos en el 2023. And in about 2028 now, we're not Y alrededor aproximadamente del año 2028. saying that's the exact year, Ahora, yo no estoy diciendo que ese es el año exacto, but we know it's in close proximity because there's pero sabemos que está muy cercano, two scripture that points to the same point. porque ya hemos hablado de esas 2 escrituras que apuntan hacia ese mismo punto. When Israel became a nation in one day, Cuando Israel se convirtió en una nación en un día, 80 years brings you to 2028. y 80 años lo lleva usted hacia el año 2028. The 2 days of Hosea being the Gentiles, we knew Esos 2 días de Oseas que sabemos que aplica a los gentiles, what year, what month that God calls that Gentile church started. no sabemos el día ni el mes cuando Dios mandó llamar a esa iglesia gentil. It points to about 2028, Eso también nos apunta aproximadamente al año the 2028, same exact time. el mismo tiempo exacto. And Brother Jackson and Brother Brown says, Y ahora el hermano Jackson y el hermano Branham you dijeron, need at least 2 scriptures tú necesitas por lo menos 2 escrituras to show that what you're saying is the truth. para mostrar que lo que tú estás diciendo es verdad. Are you happy? ¿Están felices? Oh, praise the Lord. Bueno, gloria a Dios. All right, let's just stand this time. And Vamos a ponernos de pie en este momento. Heavenly Father, once again, we thank you, Lord, for everything you've done. And Padre Celestial, una vez más te estamos agradecidos por todo lo que has hecho. Lord, as you keep leading us on further in light, Lord, we realize the time's late. Y Señor, conforme tú continúas guiándonos en luz, sabemos que el tiempo ya es tarde, But the time is in your hands. pero el tiempo está en tus manos. Now give us traveling mercy, we pray on the highway in the name Y ahora llévanos con tu bendición en el camino, of the Lord Jesus Christ, I pray. y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Now I want Amén. to thank everyone that
and brought things since May is laid up. Y también quería agradecerle a todos ustedes que han traído cosas ahora que mi esposa está allí en descansando. The fridge is still full. Dice, el refrigerador que tenemos está bastante lleno. The freezer is still full. El congelador también. There's a bit of daylight I can see now. Dice, parece que puedo ver ya un rayo de luz. I can take some things off. Dice, ya empecé a sacar unas cosas de ahí del refrigerador. Now don't worry, today I have a chef home. Dice, y por favor no se preocupen, el día de hoy tengo un cocinero en casa. Her mother is a real good cook. Dice, su mamá es una buena cocinera. She used to cook for the different not lodges, but different things that she was doing for. So Ella solía cocinar para esos diferentes lugares, esas cosas que ella hacía. oh yeah, anytime she wants to come over, it's welcome. Y cada vez que ella quiera ir a nuestro hogar, ella es bienvenida. My culinary skills are very limited. Mis habilidades culinarias son muy limitadas. I need instructions when I'm cooking something. Yo necesito instrucciones cuando yo cocino algo. And even when I think I don't need them, they're Y aun cuando yo creo que no las necesito, given anyway. aún así me las dan. Y ahí termina el mensaje.